Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama espiritualidad. Tiene cierta relación y hay continuidad entre lo que presenté la semana pasada y el día de hoy. Te sugiero, veas el de la semana pasada porque pues más o menos es continuación. Y el propósito de la semana pasada, de este y algunos otros dos más tal vez, es aprender un poco más de las cosas de la vida cristiana en el aspecto espiritual. El hermano fulano es muy espiritual. Sutano tiene mucha personalidad. Menganito no tiene nada de personalidad. Son expresiones que yo he escuchado a lo largo de mi vida. Pero espiritualidad y personalidad son cosas que todos nosotros tenemos. Las frases que mencioné en realidad se refieren a lo negativo de la personalidad o lo espiritual, pero todos tenemos aspectos negativos y positivos de la personalidad. ¿Qué es personalidad? Es simplemente el reflejo de nuestras cualidades, virtudes o defectos. Lo que reflejamos de lo que hay en nuestro interior, o más exactamente lo que otras personas captan de lo que nosotros reflejamos de lo que hay en el interior. Espiritualidad habla de lo que tenemos en nuestro espíritu, que se expresa con acciones y con actitudes. En términos positivos, podemos decir que un cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Podemos decir en términos negativos que alguien apaga el Espíritu o que contrista al Espíritu. Y positivamente también podemos decir alguien lleno del Espíritu Santo, por ejemplo. De esto último la Biblia nos da ejemplos. Pedro lleno del Espíritu Santo, Esteban lleno del Espíritu Santo, Felipe lleno del Espíritu Santo. Y bueno, se refiere a cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Actúa al grado que se nota, se ve que el Espíritu Santo está actuando y yo estoy accionando, influido, dirigido, guiado, potenciado por el Espíritu Santo. Tristemente, aunque ser lleno del Espíritu Santo debiera ser el común denominador en el creyente y más aún en el siervo de Dios, esto de lleno del Espíritu Santo como que a veces es tema de discrepancias y hasta de polémicas. Bueno, en este sentido me gustan los comentarios de Christian A. Schwartz en sus libros. Él habla en uno de la experiencia trinitaria de Dios. Él comenta que por su ministerio él se vio necesidad de aprender muchos idiomas, hacer diccionarios prontuarios de las palabras más utilizadas en su ministerio. Y bueno, él se puso a buscar palabras, por ejemplo, en relación a la fe, a la religión, y dice, me sorprendí que en los diccionarios que son hechos en base a las palabras que más usa la gente, que está en periódicos, en revistas, en la televisión, en noticieros que se usan, y dice, no encontré palabras en temas de religión o de fe, palabras como experiencia, encuentro, deseo, que son básicas en relación a la experiencia del cristiano, la experiencia espiritual. Deja ver que en la práctica muchas veces la fe está basada no tanto en experiencia, sino en palabras, en doctrinas y tradiciones, dejando de lado las vivencias y las experiencias diarias. Bueno, de ahí la dificultad para entender el Espíritu Santo y no se diga la Trinidad. Falta relacionarse más con el Espíritu Santo como persona divina. Falta más relacionarse no solo con el Espíritu Santo, a veces aún con Dios y con Jesús, así como personas espiritualmente hablando. El Espíritu Santo es un paracleto, es una persona. Jesucristo dijo que expresamente que lo enviaría para que estuviera con nosotros.
nos guiará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas y otras cosas más. Bueno, no cabe esperar que el Espíritu Santo haga todo lo que Jesús prometió, si no es en base a una experiencia, a una comunión con el Espíritu Santo como persona. El espíritu del hombre es lo que más influye en la conducta de la persona, aunque la persona no le interese o no crea que hay un espíritu en el ser o dentro de él. El espíritu es lo que más influye. Por su parte, el cristiano creo que debe conocer más de las cosas espirituales, tanto de su propio espíritu como del Espíritu Santo, porque es a través de él que Dios nos habla y nos guía y debemos vivir la vida cristiana, y aún de los espíritus de las tinieblas, cómo actúan y sobre todo cómo podemos enfrentarlos en esa guerra espiritual que nos hacen. De acuerdo a la promesa de Jesucristo en los capítulos 14 y 16 del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para que vivamos nosotros en una dimensión diferente a la simplemente natural. Veamos lo espiritual de Dios en nuestro espíritu. Primera a Corintios 2:13 dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Gracias a nuestro Espíritu es que podemos entender las cosas de Dios y al Espíritu de Dios. Si nacemos del Espíritu, ahora podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús se refirió al Espíritu Santo como otro paracleto. Esta palabra quiere decir literalmente uno que está al lado de, y el propósito es hablarnos, al lado de, para hablarnos. Si Jesús dice otro paracleto, es porque sus discípulos, a quienes les está hablando, ya tenían uno. Jesús fue el primer paracleto. ¿Y qué hizo Jesús? Si no fue enseñarles, hablarles, guiarles y hasta reprenderles. Con razón Pablo dice que el Espíritu Santo nos constriñe, nos convence, nos lleva a lo que es de Dios, porque es una persona. A la partida de Jesús, sus discípulos no quedaron huérfanos. Tuvieron continuidad en lo que es comunión con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a vivir en la dimensión del Espíritu. Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Juan aclara: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Los discípulos no iban a experimentar los ríos de agua viva cuando Jesús se los dijo. Se los expresó el Señor como una promesa. Cuando venga el Espíritu Santo. Y Juan aclara, esto fue una experiencia posterior. Jesucristo no había sido aún glorificado. Es decir, tuvo que Jesús ascender al cielo para que viniera el Espíritu Santo. Muchos cristianos el día de hoy, 2000 años después de estas palabras, aún no comprenden, no viven esta promesa y esta realidad en sus vidas. Muchos confunden la llenura del Espíritu Santo con el emocionalismo. En realidad el emocionalismo, como el racionalismo, estorban a la obra del Espíritu Santo. Lo del alma, lo natural, lo de la carne, se opone al Espíritu Santo y no hacemos a veces las cosas como debieran ser. Otros cristianos, viendo cómo algunos exageran, no interpretan bien muchas cosas de la Biblia, cómo viven en el emocionalismo, cosas extravagantes, chocantes, prefieren mejor mantenerse a distancia y para no meterse en problemas. Algunos ni se preocupan por estudiar un poquito más el tema.
Algunos ministros del Evangelio evaden el tema por, por evitar discrepancias o polémicas, pero a veces lo tienen que abordar, tienen que abocarse a él cuando alguien cercano o alguien de la iglesia que pastoreen o que dirigen tiene algún problema espiritual. Entonces hay que meterse, tienen que buscar y preguntar y tienen que ayudar a resolver el problema. Y tienen que meterse a lo espiritual. Lo anterior, en parte, se debe a la poca atención que durante siglos ha tenido el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. De mi vida de niño y de joven, lo que recuerdo como enseñanzas acerca del Espíritu Santo es que era la tercera persona de la Trinidad y que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Así es que no hay que decir palabras malas, no hay que beber, no hay que fumar. Bueno, serán muy buenas observaciones, pero que seamos templo del Espíritu Santo no nada más es en nuestro cuerpo, es en nuestra mente. Tampoco hay que tener malos pensamientos porque somos templo del Espíritu Santo. Y muchas otras cosas que podríamos decir referentes al alma, a las emociones no controladas, a los pensamientos muy racionales. Oye, no te metas tanto, no te claves tanto en tus razonamientos porque eres templo del Espíritu Santo. Cabe también la observación ahí. El doctor Pat H. Carter, en su libro Vivamos en el Espíritu cada día, publicado en 1975, la primera edición, comenta el poco contenido referente al tema del Espíritu Santo en muchos libros de teología. Él dice textualmente, tengo en mi escritorio, dice, 4 de los libros más usados, libros de teología en América Latina. El primero, de 511 páginas, dedica 11 páginas al tema del Espíritu Santo. El segundo dedica 6 páginas de sus 557 de este tema. 5 páginas de un total de 400 páginas hablan del Espíritu Santo en una tercera obra. Y de 417 páginas, el último libro dedica 1 página al Espíritu Santo. Hice las cuentas y de un total de 1885 páginas, solo 23 hablan del Espíritu Santo. O sea que de cada 82 páginas, 1 habla del tema. Es como si la Biblia Reina Valera del 60, que tengo aquí a la mano, que tiene el Antiguo Testamento en 1325 páginas, solo 16 hablará de Jehová. O si el Nuevo Testamento, que está contenido en 444 páginas, solo en 5 páginas hablará de Jesús. ¡Qué terrible! Felipe le pidió a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús no le dijo, ok, pongan atención, les voy a mostrar al Padre. No, le dijo, Felipe, ¿no me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El día de hoy, los cristianos tenemos al Espíritu Santo para que nos lleve, hable y nos dé entendimiento respecto a las cosas de Jesús. ¿Cómo queremos saber de Jesús si no sabemos del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos construye, nos guía, nos ilumina, etc.? En el monte de la Transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron el cuerpo de Jesús transformado, vieron que estaba hablando con Moisés y con Elías. Bueno, fue una experiencia muy tremenda, muy grande, muy maravillosa. Oyeron una voz del cielo que les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Una cosa es que esté Moisés, otra cosa que esté Elías, pero ustedes tienen que oír a mi Hijo amado. Bueno, para eso nos fue enviado el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que nos enseñe todas las cosas. Creo que si el día de hoy el cristiano dijera, Padre, quiero conocerte más. Jesús, quiero conocerte más y no entiendo, no comprendo. Si tuviéramos esa experiencia, qué tremenda, que oyéramos una voz del cielo que nos dijera, tienes al Espíritu Santo a tu lado, óyelo a él.
Bueno, aquí nos habla de conflictos con las personas de la Trinidad, pero ¿para qué envió Jesús al Espíritu Santo? Si no es para que esté a nuestro lado, para que nos hable, nos guíe y nos enseñe. Entonces, ¿por qué te estamos diciendo, Señor? ¿Por qué le decimos, no entiendo, no comprendo? Pues el Espíritu Santo está a tu lado para que darte entendimiento. Pero si no tratamos al Espíritu Santo como una persona, pues vamos a carecer de la bendición, de gozar de esta bendición. Juan 14:20 dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué te parece? Luego, por eso, nosotros en Jesús, y Jesús en el Padre. Jesús no esperaba que sus discípulos entendieran todo esto. Lo importante era que lo oyeran, para que luego lo recordaran, cuando el Espíritu Santo se los recordara, y lo entendieran. Reinterpretaran tal vez esas palabras que quién sabe qué entenderían, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros, el día de hoy, debemos entender al Espíritu Santo y vivir una vida espiritual. Era importante que los discípulos oyeran claramente el mensaje. Después sería comprendido por ellos. Las sencillas palabras de Jesús, yo y mi Padre una cosa somos, que para nosotros, bueno, no hay mucho problema. Para los discípulos fue un reto tremendo tolerarlas sin que les provocara angustia. ¿Por qué fue Jesús crucificado? Era acusado de que él se hacía igual al Padre. Bueno, los discípulos, cuando el Espíritu Santo vino a ellos, pudieron entonces entender esta verdad y predicarla. Yo y mi Padre una cosa somos. En 2 a los Corintios 5:16, Pablo dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora los discípulos nacidos de nuevo podían experimentar la presencia de Dios en sus vidas por el Espíritu Santo, y también podían entender las palabras de Jesús. En aquel día no preguntaréis nada. Juan 16:23. Bueno, ¿por qué Jesús les dice en aquel día no preguntaréis nada? Aquí le estaban preguntando cosas, no entendían cosas muy sencillas, muy básicas. Dices que te vas a ir y no nos has dicho a dónde vas. Dices que sabemos el camino y ni siquiera nos has dicho a dónde vas. ¿Y cuándo vas a venir? ¿Cómo de que un tiempo y nos vas a hablar y ya después ya no y otra vez sí? ¿Qué quiere decir todo esto? En aquel día no me vas a preguntar nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les haría saber. ¡Qué maravilloso! Ellos lo entenderían después por la presencia del Espíritu Santo a su lado, como Paracleto. ¿Por qué el cristiano no entiende muchas cosas de la vida espiritual o de la Biblia o de las cosas que le acontecen? Por falta de entender lo que el Espíritu Santo que está a su lado le habla a su espíritu. Pablo escribe en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo escucha un cristiano espíritus engañadores? Porque los espíritus engañadores hablan al cristiano. Pero el cristiano, si no cree en ellos, no habla, no se mete a ver qué es eso, pues ¿cómo va a diferenciar que es un espíritu engañador el que le habla? Luego algunas personas dicen, Dios me habló y me reveló y no hay nada de eso. Con frecuencia la persona se imaginó, soñó, o un espíritu engañador le habló. ¿Te has dado cuenta cómo muchos cristianos se apartan de la fe el día de hoy? Bueno, hace 2000 años Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo oía claramente que el Espíritu decía,
¿Puedes tú oír claramente que el Espíritu Santo te habla? ¿O el Espíritu Santo era nada más para los apóstoles? Muchos en la práctica viven así. Pablo dice, Pedro dijo, Juan dice. ¿Y tú qué dices? ¿Qué entiendes de la Biblia? No se trata de que escribas otra carta como Pablo, como Juan, como Pedro. Se trata que lo entiendas, porque el Espíritu Santo te dice claramente lo que está escrito ahí, lo que Él inspiró. El libro del Apocalipsis dice 7 veces a cada una de las iglesias que es escrito el mensaje, dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a las iglesias. El Espíritu Santo no habló a las iglesias del Apocalipsis para luego quedarse callado. No, nos sigue hablando, aunque a veces nosotros no lo escuchamos. O pudiera decir, con frecuencia el cristiano no oye lo que el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo sigue siendo Paracleto. Pero la frase, el que tiene oído, deja ver que muchos no tienen oído espiritual. O tal vez lo tienen, pero no están ejercitados en el uso de los sentidos espirituales para discernir las cosas. El Espíritu Santo, dice Juan 14:26, que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchos cristianos ignoran al Espíritu Santo, viven como si el Espíritu Santo hubiera sido solamente para los apóstoles, para que ellos nos enseñaran todo, de manera que ahora nosotros no necesitamos del Espíritu Santo, buscarlo, oírlo, etc. Confundirnos con esos que se revuelcan, que tiran, que gritan, que saltan, que se desgreñan. ¿Por qué te tienes que confundir con ellos? Muchos viven como esos discípulos de Samaria, que habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús, ni habían oído si había Espíritu Santo. Hay cristianos que tal vez recibieron al Espíritu Santo, pero no saben compaginar la presencia del Espíritu Santo con lo que ocurre en su vida nueva. Y al no dar crédito al Espíritu Santo, creen que son ellos que se imaginaron, o quién sabe por qué, o que se me ocurrió, o casualmente, o muchas frases que los cristianos usan y se sorprenden porque experimentan algo diferente. Bueno, ¿por qué sorpresa? Porque fue algo diferente. Si se trata de sorpresa, debiéramos vivir de sorpresa en sorpresa cada día. Tenemos que, como Samuel, como el niño Samuel, aprender a oír la voz de Dios y decir: habla, Jehová, porque tu siervo oye. ¿Puedes oír que Dios te habla o Dios no te habla? Muchos cristianos ignoran la obra del Espíritu Santo. Otros tantos confunden la obra del Espíritu Santo con cosas que le ocurren en su alma, emociones, sueños, buenos propósitos, bonitas experiencias, etc. Juan 14:13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y en Juan 8:31 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La revelación de Dios es progresiva. Jesús habló a quienes ya eran sus discípulos. Les dijo que permanecieran. Si permanecían en Él, iban a conocer la verdad. Serían verdaderamente sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: ¿crees tú en Jesús? Porque aquí en este pasaje hace diferencia de
unos que creen y otros que son sus discípulos. A esos que habían creído, nada más a ellos les dice, si ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que creer y hay que permanecer. No hay que decir, sí, pero entonces no eres. Si eres de los que sí, pero hay que decirle sí, sí. Las promesas de Él son siempre sí y en el amén. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir sí, pero? Sí, sí. Amén, amén. Como Jesús muchas veces dijo, amén, amén. Bueno, los discípulos conocieron parte de la verdad, no conocieron otras porque no podían sobrellevar todas las cosas. Jesús se los dijo, pero después entenderían. Aquí viene lo que veíamos la semana pasada, de lo que es la sensación, la percepción, lo que es la discriminación de la información que hay en nuestro alrededor. Ponemos atención en lo que nos interesa. Hay cosas, ruidos, voces que no nos llaman la atención, no las vemos, no las oímos, no pensamos en ellas. No podemos sobrellevar todo, menos las circunstancias emocionales, los conocimientos. No lo podemos entender, ni digerir, ni aprovechar, ni tolerar. Muchas las mandamos al inconsciente. Bueno, entonces Jesús les dice, todavía no pueden sobrellevar todas las cosas que quiero decirles, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él se las va a enseñar. Va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Gracias a que entiendes algunas cosas de Jesucristo, porque el Espíritu Santo te las ha hecho saber. ¿Has dicho gracias, Espíritu Santo, porque me diste entendimiento? No, porque no te relacionas con Él como persona, como Paracleto. Espíritu Santo, algunos cuadros tienen al Espíritu Santo una paloma. ¿Es una paloma el Espíritu Santo? Es una persona que está a tu lado, hablándote, hablándote, hablándote. Es el Paracleto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Algo que caracteriza al cristiano en el Nuevo Testamento es que la libertad en Cristo Jesús. El día de hoy es muy necesario saber escuchar la voz del Espíritu Santo, entender su guía para discernir las doctrinas sanas de las falsas. Con la facilidad que es hablar, predicar, enseñar en internet, aquí y allá, y iglesias que se multiplican y que salen de repente nada más así, qué importante es conocer la verdad. Es lo que nos hace libres. Lo que no es verdad nos esclaviza en la mentira, y el mundo está lleno de mentiras. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda en esta labor. Algo más, la última que voy a mencionar en esta ocasión acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence. Cuando venga Él, dice Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús no se pone celoso de que sería el Espíritu Santo el que convenciera. Jesús, aunque es conocido hoy por el mejor maestro, el divino maestro, el maestro de maestros, no convenció a la gente. ¿Por qué? Bueno, porque la revelación es progresiva y porque ese entendimiento es solamente del espíritu al espíritu. Si es del intelecto al espíritu, no. Esa es una comunicación cruzada, como hablan los del análisis transaccional a veces. Una comunicación cruzada. Bueno, no habla en esos términos del análisis transaccional, habla del padre, adulto y niño, pero lo recordé en este momento. Del espiritual a la carne, pues puede ser que llegue algo, pero de lo espiritual a lo espiritual. Así nos revela Dios las cosas. Así entendemos las cosas. De otra manera, no las entendemos. Por eso algunos creen, sí, pero por poco me persuades a ser cristiano, le dijo Agripa a Pablo. ¿Recuerdas? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 2:14, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí
No se pueden entender las cosas del Espíritu. Bueno, podemos tener un entendimiento, cierto entendimiento, pero no como debe de ser. Muchas personas se acercan a la iglesia, se acercan aparentemente a Cristo, a Dios, y luego se van. No llegan a conocerle. Aquí piensan, es bueno acercarme, aquí me conviene, aquí me gusta, creo que aquí está la verdad. Y ya después se van. No lo han conocido acá. Del Espíritu no hay conocimiento. Acá tal vez había hasta convencimiento, pero tiene que llegar acá la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, cuando Jesús prometió al Espíritu Santo a sus discípulos, ellos eran hombres naturales. No tenían el Espíritu Santo, todavía no había descendido. No podían comprenderlo. Por eso Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer. Cuando venga el Espíritu Santo ya ni siquiera me van a preguntar nada, porque el Espíritu Santo lo va a hacer saber, porque ustedes tendrán relación con el Paracleto, quien les va a enseñar todas las cosas. Es por eso que Pablo dice a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una certeza profunda en nuestro corazón. Pesa más que 1000 argumentos dirigidos a nuestro entendimiento. Es muy común entre los cristianos decir que somos templo del Espíritu Santo, para decir que debemos tener cuidado con los pecados carnales, para no contaminar nuestro cuerpo. Pero al ser nosotros templo del Espíritu Santo, no nada más es nuestro cuerpo, es todo nuestro ser. Nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo no nada más viene a nuestro cuerpo, viene a todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Lo entregamos al Espíritu de Dios. Al entregarlo al Espíritu de Dios lo entregamos a Jesucristo, lo entregamos a Dios. Y en cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene lugar el Espíritu Santo de Dios. Tal vez también esto sea lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Que podamos entender lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a mí en lo particular, para poder vivirlo. Cosas maravillosas, cosas grandes y a veces tal vez en este momento ocultas para mí, las podré entender cuando el Espíritu Santo dé entendimiento, quite el velo de mi incomprensión de muchas cosas. Dios te bendiga. Síganos escuchando.